Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo desde su programa Novelísimo y mi invitada de hoy, la antropóloga Isabel Rodríguez Martínez. Isabel, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias y buenas tardes a todos. Isabel es egresada, Isabel, ¿no? Sí, Isabel, así en chiquito. Es egresada de la Escuela de Antropología de la ¿dependiente de la UNAM? No, es de independiente, es la ENA, la mira. Nacional de Antropología. Es maestra en pedagogía, especializada en cultura maya, investigadora en temas mayas, docente en el ámbito histórico-social en secundarias y preparatorias de aquí, de Cancún. Entre los detalles que las pláticas previas que tuve con Isabel, me llamó la atención algo que me dijo y que me conmovió. Y ahorita ustedes van a entender por qué, estimados televidentes. Isabel, me dijiste, me hubiese gustado que mi padre fuera yucateco. Sí, me hubiera encantado. Mira, nada más, y lo repites. Sí, así es. Eso dice mucho, sin menoscabo de quien colaboró para que existas en esta tierra, en este mundo. Sí, pero mi ese, padre. claro, ¿no? Pero lo tomamos por el lado, porque además dices las cosas un tanto metafóricas. Ahí estuve leyendo tu libro, porque también escribe poesía. Pero hoy el tema va a ser la cuestión de los mayas, Isabel. Excelente. Me encantó esa manera de que en las primeras pláticas que tuvimos salió a colación inmediatamente lo que acaba de decir. Me hubiese gustado que mi padre fuera yucateco. No había yo dimensionado lo importante de esto, ¿no? Al menos bajo el concepto en que tú lo mencionaste. Isabel, a partir de esto de que nosotros hablamos y tus investigaciones y lo que tú has hecho aquí en tu historia comentada de Quintana Roo, tienes un libro también, Historia y Geografía de Quintana Roo, te has metido mucho a este tema de lo que son los mayas, que es un ámbito muy amplio. Todo el tema maya es demasiado amplio, es un tema inacabable, dada la cantidad de historia acumulada desde la cuestión prehispánica. Tiene incluso varias clasificaciones. ¿Cómo están clasificados? Incluso hay varias clasificaciones y varios clasificadores también. Hay maneras distintas de catalogar la historia de los mayas. Pero me gustaría un tanto general. ¿Por qué te atrae el tema maya? ¿Cómo fue que te vas involucrando en esta cuestión que realmente es de enamorarse conforme uno se va metiendo en ello? Bueno, yo creo que a veces uno cuando es joven, eres niño además, no tienes muy definido qué quieres estudiar o qué vas a hacer. Cuando yo era niña me regalaron un librito muy pequeñito sobre arqueología en el mundo. Y yo me acuerdo que lo leía, era una cosita muy pequeña. Y yo tenía otras intenciones para hacer de grande otra cosa, ¿no? Al final me di cuenta que, bueno, mi cerebro no funcionaba en las ciencias exactas. Matemáticas y física estaba completamente vetada. Y entonces decidí que, bueno, ¿qué quería hacer? Y buscando en la biblioteca en ese entonces no había internet, a dónde tenía que estudiar, me topé la Escuela Nacional de Antropología. Y recordé que siempre me había gustado la cultura. Y no solamente eso, sino que mi mamá siempre me había dado muchos libros, entre ellos estaba uno de von Haniken, que se llamaba Los Mayas, y yo me lo había leído de niña. Entonces, todos estos pueblos me encantaban, las culturas. ¿Dónde te desenvuelves, Isabel? ¿Dónde naces y dónde es los lugares que se impregnan en ti en tu juventud? Yo crecí en el DF. Pero me gustaba viajar por todo el DF porque ahí viajas, o sea, te lleva mucho tiempo de un lado a otro. Y mi padre siempre nos llevaba de vacaciones a muchos lados, entonces siempre íbamos a zonas arqueológicas y museos. Y a mí me fascinaba eso. Entonces creo que ahí me nació el amor primero por lo viejo, lo antiguo, ¿no? Que mucha gente siendo joven dice, ay, ¿cómo te gusta eso viejo? Y después ya decidí que me gustaba la antropología. De hecho, yo quería ser arqueóloga, pero bueno, dadas las condiciones económicas del momento en mi familia, era imposible que yo pudiera estudiar esa carrera y me gustó la antropología, el estudio de los pueblos indígenas, pero después me fui centrando en lo que era la cultura maya porque me fascinaba.
yo sentía en mí, yo particularmente siento que es mucho más rica incluso que egipcios o babilónicos, ¿no? Para mí, Quieres para mi decir gusto. mucho, ¿eh? Sí, porque bueno, hay una competencia, pero para mí era como algo que ellos eran nuestros. Entonces, ¿por qué yo no tenía que estudiarlos? Y me aboqué a estudiarlos. Pero qué bonita visión, porque el que es afecto a la cultura, tenemos una cultura que se llama, o se le llama, la cultura occidental, que es derivada del aspecto greco-romano. Digámosle que los padres de la cultura europea, la quiero generalizar, y con perdón si fallo, pues las bases las pone Grecia. Y la hereda Roma, y después viene un aspecto si lo vemos también como un aspecto cultural, la religión cristiana, y luego la arribazón de europeos a esta parte de América. Pero hablar ya de Egipto, de Persia, sin adentrarnos tanto al lejano oriente como puede ser la China actual, que en aquel entonces estaba dividida en varios reinos, pasando por otros lugares como Tailandia, que no deja de ser también, o la India, claro. Perfecto, bien mencionado. Tú tomas la decisión de decir, bueno, eso estaba muy bonito. Las pirámides de Egipto es 5 veces más grande que la pirámide de Chichén Itzá, pero no fue hecha con la intención con la cual fue hecha Chichén Itzá. O sea, vuelve la máxima, lo pequeño posiblemente sea, si está conceptualizado, al menos estoy pensando y sigo pensando en la pirámide de Chichén Itzá, es un reloj solar, pero no es un reloj solar común y corriente. No. Me estoy adelantando a algo. Nada más quiero aterrizar. Tuviste, desde mi punto de vista, aplaudo que te hayas fijado en algo y muy nuestro. Así fue como dijiste. Sí. En algo que está aquí, que además no tuvo influencia, porque la cultura mesoamericana, aparentemente hasta donde se sabe, hay ciertas teorías por allá, es de generación propia. Sí. Lo que sucede, yo creo que para que yo me decidiera por los mayas, que no fue mucho trabajo, ¿no? Es que los mayas lo que hicieron fue más a llevarlo a la vida diaria. El que tú momifiques a alguien para que se vaya al otro mundo es muy interesante porque tienes que saber medicina, ciertos químicos, el manejo del cuerpo, anatomía. Pero dentro de esa cultura era nada más para permitirles el paso a otra estancia, conservar el cuerpo y nada más. Entre los mayas no hubo momificaciones, y si hubo algún entierro como los que se hemos descubierto de la Reina Roja o Pacal, bueno, tendríamos que ver el contexto en el cual se hizo. Pero siento que los mayas eran más prácticos. Si yo necesitaba un calendario y tenía que tenerlo para todo el pueblo y que pudiéramos saber cuándo, era como un sistema meteorológico, porque ellos así lo manejaban, era para la vida diaria, para que me diera mi pan, me garantizara mi comida y yo pudiera seguir dentro de esta dinámica, ¿no? Entonces hay una cosmogonía muy interesante que siento que era más aterrizada en lo que yo como ser humano de ese momento hubiera querido tener para poder sobrevivir. Sí es verdad, los egipcios hacen eso, construyeron pirámides que son muy enormes y grandes, pero no tenía una finalidad aplicada. Hoy en día, por ejemplo, Stonehenge se acaba de descubrir que tenía un círculo perfecto y ya se ha trabajado que era también como nuestras pirámides, un medidor del tiempo cósmico que tenía que... Las grandes piedras que están en Inglaterra. Exacto. Bueno. Y se acaba de descubrir que, bueno, porque no llegó la lluvia o no regaron un lugar, se descubrió que ahí había sentadas otras piedras y que formaban el círculo perfecto. Entonces hay una aplicación a la vida diaria. Pero tú mencionas aquí también algo que me gustaría que precises. Yo ya lo leí, pero pues estamos actuando para nuestro televidente, ¿no? Independientemente del gusto de platicar contigo en cualquier ámbito. La cosmogonía y la cosmovisión tienen una diferencia. La diferencia radica en cómo yo concibo que fue mi mundo, cómo lo creé. Esa es la cosmogonía. Yo les decía a mis alumnos, ¿ustedes quién hizo el mundo si somos cristianos? Dios. Y el primer seres que puso en la tierra, Adán y Eva, ¿no? Y de ahí viene. Para los mayas la cosmogonía era a partir de una pareja creadora, hombre-mujer,
que, bueno, hubo otro dios que fue el principal que frotó la piedrita, de esa piedrita que es el Tun, de ahí nace este calendario tan exacto, es donde va a salir la semilla y de esa semilla va a darse lo que es el árbol sagrado, que es la ceiba, que va a dirigir los 4 puntos cardinales, que tiene una contextualización de lo que es los 13 cielos, la tierra y los 9 niveles del inframundo. Pero finalmente, de alguna manera, ellos lo concebían así. Para nosotros puede parecer raro, pero si lo vemos hoy en día, todo es una dualidad. Hombre-mujer, creación, y los mayas lo tenían. Hombre-mujer, y Shel y Tzamna, creadores, pareja creadora que va a tener y generar la vida en la tierra. Y en cambio en el cristianismo nosotros carecemos de un aspecto femenino que sea protagónico en la creación. No quiere decir que no existe, está la Virgen María. Pero bueno, no nos vamos a meter en cuestiones de religión, sino razón. en esta parte Hunapkush, cosmogónica, Balanqué. ¿no? Además, el panteón maya en materia de dioses eran muy variados también. Habían unos humanos, casi humanos, dioses semi-humanos, que les hacían bullying, por hablar de una palabra nueva, los otros dioses más poderosos, y situaciones por el estilo. Hemos tenido aquí entrevistas de otras personas como especialistas, como Claudio Obregón, que nos ha hablado del dios Bolón, que es una manifestación que tenemos aquí cerca en Ekbalam, y otras personas que tienen, y es a lo que iba, no tenemos hasta ahora, si bien hay una columna vertebral en la cuestión de los mayas, sí hay variedad de interpretación cuando no está totalmente sustentado, algo que no deja lugar a dudas por parte de quien voy a decir, se lo lee. Pero vamos a hablar un poquito más de este tema, un tanto generalizado de los mayas, que me ha encantado tu concepto, después del corte, porque ya nos ganó el corte. Ok, muy bien. Regresamos. Corte. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto.
Como cultura maya, desde la época más remota, si bien ellos tienen una fecha que equivale a 5.114 años, o muy parecido a lo que acabo de mencionar, antes de Cristo o sumando desde el momento actual. No, son 3.000 antes de Cristo, 3.114. Entonces, y con sumando, el actual serían sumando. un En periodo el de 2012 5.000. ya tuvimos el tan mencionado fenómeno del fin del mundo, que en fin ya está agotado el tema y el mundo no se acabó. No, ni se iba a acabar. Ni se, Ellos no lo dijeron. No se gastó, como gastó. dicen Así es. nuestros coterráneos, porque es curioso también que el hablante de maya, cuando habla en castellano, en español, usa los conceptos que tiene y que trae de lo maya. Claro. ¿Por qué no dicen, por qué dicen lo busco y no lo busco? Que yo a nadie se lo he oído, pero vamos a considerar que alguna vez se dijo y se ha tomado como bandera de que se habla así, es porque en maya el verbo encontrar no existe. Entonces no van a inventar ellos una palabra que no saben en tanto asimilan correctamente el idioma español. ¿Por qué dicen se gastó? Porque la palabra acabar, como al final, pues tampoco existe. No existe. Porque dicen que los árboles tienen hijos y no ramas, porque ellos así lo ven. Son el fruto son los hijos y los brazos son las ramas. Es increíble, es apasionante hablar con la gente que no habla bien el español, porque te enseña a que al no hablar bien el español, te enseña la manera como él ve las cosas. Su cosmovisión. Su cosmovisión. Exacto. Ya estamos en ello. Pero según los estudios, porque una es de esta fecha de los 3.114 años, pero hay estudios que demuestran que hace muchísimo antes están los mayas por acá. Mira, el Códice Dresden es un códice que cuando se le hicieron los estudios se supone que estuvo hecho en el 1000 de nuestra era. Y el Códice Dresden es el único códice más completo que tenemos en cuanto a movimientos del Sol, de las estrellas y constelaciones y demás. A mí lo que me llama la atención es que si ellos en el 1000 fabricaron e hicieron ese códice, en el 1000 de nuestra era, estamos hablando de 1114 o 1104 años atrás, no pudieron haber hecho ese códice en un lapso de 100 años. O sea, no lo pudieron haber inventado en el 900, meter toda esa información y tenerlo ahí. Ese códice nos habla de periodos de 5000. Aquí hay algo muy interesante porque este señor, hay un serbio, Milanković, que él entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, él pudo establecer que la Tierra a nivel espacial en el cosmos tiene 3 movimientos, tanto de acercamiento al Sol como de lo que tiene que ver con el bamboleo que hace en su propia movimiento de traslación, de rotación, y cómo va combinando todo esto. Entonces son 3 cosas que él manejó. A él se lo comprobaron entre el periodo de las guerras porque creo que los ingleses fueron los que decidieron comprobar lo que él estaba diciendo y como un gesto de buena voluntad entre el periodo de guerras, sí hemos comprobado lo que dijo Milanković. Milanković hablaba de periodos de 5000 que van formando 5 por 5, 25. Los mayas en el Códice Dresden manejan esta periodicidad. Lucrecia Maupomé es un investigador igual que Johanna Broda. Ellas son muy interesantes porque se han metido con lo que es la arqueoastronomía. Entonces ya no es hablar de una cuestión que dices, supongo que por allá va a pasar la estrellita, o supongo que en este grado fue cuando pasó Marte, sino que ellas ya con los estudios que tienen se ha podido diagnosticar que todos los plataformas o pequeños templos tienen movimientos que han registrado a través de cientos de años atrás, miles. Me refiero a miles, por ejemplo, si estamos hablando de Uaxactún, que tuvo por el 300 de nuestra era, o que incluso debió de haber tenido un antecedente,
Porque si todo lo que está registrado en el Códice Dresde data de movimientos de hace 25,000 años, los mayas no lo pudieron hacer en 100 años, no eran fantásticos, sino que venía un trabajo de generación, que se fue dando, se fue conformando y finalmente a nosotros nos quedó por Buenaventura el Dresde, pero no quiere decir que no hubiera más códices. Quedan ¿no? 3, ¿no? Sí, bueno, 3 aceptados y uno que está en duda, el Grolier, ¿no? Que si es falso, que si se acepta, que si Pero alguien lo el creó. más incluso entero, el más con capacidad de ser leído, es el de Dresde. El de Dresde. En Alemania se conserva, ¿no? Así es. Entonces, creo que los mayas tenían conocimientos antiquísimos. No me preguntes cómo lo lograron. Aquí entraría la dinámica de había extraterrestres, les llamaron. A mi gusto, no. Yo creo que había una dinámica antes que si en algún momento yo me atreviera a aceptar que hubo conexión con gente de otros lugares del espacio, bueno, sería porque yo he encontrado algo que así lo puede testificar. Yo mientras me voy a basar siempre en esta parte de poder comprobar científicamente, y se puede, porque si tú empiezas a hacer los estudios y empiezas a ver que Milankovitch lo pudo hacer en un periodo de tiempo y descubrir este movimiento, a pesar de que tenía el telescopio y ayuda de otras cosas, ¿por qué los mayas no? No quiere decir que los mayas no tuvieran adelantos científicos, a lo mejor no tenían un telescopio avanzado, pero había formas de poder ver el espacio. Yo lo atribuyo y elimino la posibilidad de extraterrestres, aunque pues no deja de haber un grupo que maneja sí, eso, un ¿no? grupo en el cual en determinado momento pudiera que mi imaginación quede tentada a caer en eso también, Sí. ¿eh? O sea, no cierro completamente la puerta en ese aspecto, sino lo dejo con una muy breve rendija. Pero así como la ociosidad es madre de todos los vicios, creo que también puede ser madre de muchas virtudes. Y si esta planicie, pues es que ahí tendría que dividir a los mayas entre lo que era el viejo imperio maya ubicado en el Petén guatemalteco, o parte de Honduras y parte de Nicaragua, El Salvador, donde había una selva muy fuerte, Tupida. muy grande, muy tupida, y el maya que se ubica en el norte de la península de Yucatán, donde es muy árido. Entonces, creo que al menos el maya yucateco, que así se le llama también a esta variedad de las varias familias mayas, al no poder trabajar por la inclemencia del tiempo, pues lo utilizaba este tiempo en otra cosa, en observar. Yo creo que tienes mucha razón, sí estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, si nos vamos a los primeros asentamientos mayas y de dónde viene todo, dónde podría ser el origen de las cosas, tenemos para empezar Oaxaca. Entonces, Oaxaca fue el primer lugar donde se establece el primer tipo de calendario. Y de ahí va a correr por la costa pacífica, y los primeros asentamientos mayas más antiguos están entre lo que es Chiapas y Guatemala, Abaxtacalic, Caminaljuyú, Izapa de Corzo. Entonces, hay una serie de asentamientos ahí que ellos ya venían desarrollando este calendario que surge desde Oaxaca. Y de ahí, desde la misma Oaxaca, se va diseminando a la costa del Golfo con los olmecas. Y después, según lo que hasta ahorita se tiene, porque igual puede cambiar la historia, ¿no? Lo que es descubrimientos que tienen es que de la costa del Pacífico, ellos ya fueron subiendo hacia la parte de la península yucateca, y que ahí ya se fue diseminando y se fueron estableciendo. Civilchaltún es uno de los primeros asentamientos que se tienen registros más antiguos en lo que es la península yucateca. Ahora, el que los de la costa pacífica tuvieran una selva muy tupida, yo creo que el ser humano cuando convive con la naturaleza, aprende los modos que la naturaleza le da y no se convierten en un impedimento, no porque a lo mejor yo tuviera algo muy lleno de vegetación me vaya a impedir que yo pudiera tener conocimiento de ciertas cosas. Sí, acá tenemos la ventaja de que nuestro cielo es más despejado, ¿no? Si lo vemos desde lo que es toda la frondosidad de una selva. Y eso permitió la observación de los astros, ¿no? De manera más llana, digamos. Sí, pero no quiere decir que los de la parte de abajo no estuvieran separados de esta información. Creo que era un conjunto que trabajaba. De hecho, si hablamos de los primeros glifos mayas,
están hablados en una lengua que pertenece a Chiapas. Todo lo que está grabado en glifos y eso viene del centro de Chiapas. No, después ya sí fueron diferenciando, ¿no? Que si el tzotzil, setzal, el zoque, el mame, todos esos, el maya yucateco. Hoy en día, incluso si un maya yucateco habla con un lacandón, le va a ser difícil entenderse, a pesar de que uno diga, habla la maya. Sí, pero ya la maya ha tenido sus bifurcaciones y diferencias. Como las lenguas romances, ¿no? Exacto. El portugués, el castellano, el rumano, el tantas y tantas, el gallego. Sí, ya. Sí, y no podemos por supuesto el entendernos. italiano. Y hay una similitud muy grande en los idiomas, aunque en el común del habla de cada quien, si se habla despacio se puede entender. Yo al menos he hecho el experimento con algunas oportunidades de viajar, pero si hablas de manera habitual como hablamos, no se entiende, ¿no? Lo mismo pasa con la cuestión de los mayas. Yo atribuyo a que esta cuestión del Códice de Dresde, que resume, vamos a ponerle que es un resumen de una serie de conocimientos, se da porque los mayas ya habían inventado su propia escritura. Sí, ya traían una escritura así. Sí, entonces ya tenían un eje rector del conocimiento, que era lo que iban pasando de generación en generación, posiblemente una élite, como siempre sucede. El invento de la imprenta vino a multiplicar la cultura, la atomizó con el invento de Gutenberg con la imprenta. Los mayas con sus códices quizás se hayan sido más cerrados. Pero en fin, mira, ya nos agotamos el programa. Ay, perfecto. Y apenas estamos entrando en materia. Yo creo que dejamos para el siguiente programa, que va a ser dentro de una semana, bueno, ya me aceptaste la invitación, vamos a profundizar un poquito para que nuestro público televidente se apropie de un conocimiento que tú como estudiosa de ella, de la cuestión maya, le puedas dar. O sea, el concepto antiguo de lo maya, el concepto a mediano plazo de lo maya y el concepto actual de lo maya. Lo tomaríamos para el siguiente programa. Muy bien, me parece perfecto. Bueno, vamos a despedir el programa. Estimados televidentes y amigos, gracias por la preferencia y su atención. Y les hago una recomendación. No diga mayita. Piénselo 2 veces. Que la mayoría de nosotros somos un amestizamiento con la grandeza de la raza maya. Y es peyorativo, aunque no lo diga con esa intención. No copie ese tipo de palabras. No solamente para los mayas, ni para los aztecas, ni para nadie. Vamos a darle la grandeza a quien se lo merece y se lo ha ganado y lo ha demostrado a través de ni siglos, milenios de años. Nuestros hermanos mayas. Gracias por la preferencia y su atención y hasta la próxima.